Le presentamos la última y más sofisticada máquina para hacer ejercicios de la historia de la humanidad. Confeccionada con aluminio especial y con tecnología de punta. Tiene todo lo que usted ni siquiera imaginaba que necesitaría. Superficie de agarre de diamante para una mejor tracción. Monitoreo de ritmo cardíaco en tiempo real. Consola de entretenimiento activada por voz y un sistema de suspensión para sentirse en la gloria, que hará que usted sienta que corre suspendido en el aire. Además, la versátil superficie se transforma en un compartimento de almacenamiento. Las sólidas agarraderas son perfectas para colgar ganchos de ropa estándar y tiene suficiente área de superficie para secar ropa de una lavada completa. A la vez actúa como pasamanos de gimnasio para sus niños pequeños. Viene en presentación de varios colores que hacen juego con su casa. Combina tan bien con todo que se olvidará que existe. De hecho, este aparato es tan espectacular que ni querrá usarlo. A fin de cuentas, lo podrá vender como nuevo. Hoy quiero hablarles de la tercera cosa que creo que debemos hacer para que nuestro cristianismo no sea como la máquina de correr que nunca usamos y la vendimos como nueva. ¿Okay? Hemos estado hablando desde las dos semanas atrás, hemos estado hablando de que cuando se trata de nuestra fe, no podemos ser no practicantes. No existe tal cosa como un cristiano no practicante, un católico no practicante. Eso es como decir que soy vegetariano no practicante. ¿Okay? No tiene mucho sentido. Que la fe es algo de hacer, es algo de practicar. La primera semana dijimos que entre las prácticas que tenemos que hacer, y por cierto, estas son cosas que tenemos que hacer para que nuestra espiritualidad esté robusta, para que nuestra espiritualidad esté fuerte, para tener una relación con Dios que está creciendo, más no necesariamente o no del todo, cosas que tenemos que hacer para ganarnos el amor de Dios. ¿Okay? El amor de Dios es dado por la gracia de Dios. La gracia significa un regalo que no merecemos y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos, ¿verdad? Entonces, no se trata, en estas últimas dos charlas y la de hoy, esta serie de charlas, no se trata de cosas que tenemos que hacer para ganarnos el amor de Dios, sino más bien cosas que tenemos que hacer para que nuestra espiritualidad esté robusta, para poner intencionalidad en nuestra espiritualidad. La primera semana hablamos del dar. Un cristiano tiene un estilo de vida de generosidad. Eso va mucho más allá de los paradigmas que han habido en las iglesias cristianas acerca de este tema. Es una cosa de estilo de vida, de dar de nosotros mismos, de todo lo que tenemos, porque creemos que viene de Dios. Segundo, la semana pasada dijimos que una práctica que los cristianos han hecho durante 2000 años de historia es reunirse para estudiar y aprender de Dios juntos. Sea un estudio de Biblia, un grupo de oración, lo que sea. A través de 2000 años de historia cristiana, los cristianos se han reunido, a veces en cuevas, a veces en catedrales, a veces en iglesias, la mayoría de las veces en casas, para aprender de Dios, para aprender las enseñanzas de Jesús. Entonces, dar, conectar, dijimos, reunirse. Y hoy quiero hablar del tercero, que es la idea de invitar. Quiero hablar de la importancia de invitar a otros, el poder que tiene una invitación. De hecho, yo creo que la idea de invitar es como la estrategia de expansión del cristianismo. Yo creo que el cristianismo se expandió de boca en boca, de personas que invitaban a otros. ¿Okay? Entonces yo creo que la estrategia de expansión del cristianismo es invitar a otras personas. Es más, hoy me voy a apoyar en un pequeño, una pizarra full technology, ¿verdad? Que trajimos, ¿verdad? Que tengo un pequeño mapa aquí. Este mapa lo dibujé en la primera charla. Fue todo un desastre, porque traté de dibujar mientras estaba dando la charla y me salió malísimo. Entonces, durante el break de una charla a la otra, hice este bello mapa, vea cómo me quedó. Lo hice con más tiempo y no está proporcional, la escala no es perfecta, ¿verdad? Australia me quedó por aquí en un rincón, ¿verdad? Y Asia y Rusia y China no lo dibujé bien, pero básicamente el punto de tener este mapa aquí, y ahorita les voy a mostrar otro mapa, es para demostrar cómo es posible que el cristianismo que empezó aquí en un puntito, este puntito que está aquí representa Judea, que era la parte sur de Israel en el tiempo de Jesús. Ustedes saben que en sus Biblias ustedes tienen mapas, ¿verdad? Están en el final. Si nunca han visto el mapa, significa que nunca han leído la Biblia completa. Porque cuando uno termina la Biblia, termina en Apocalipsis y después, ¿qué viene? Los mapas, ¿verdad? Aunque tenemos tiempo, probablemente que no vemos una Biblia de papel. Pero bueno, la Biblia de papel tiene un montón de mapas y hay una razón de ser. Ahorita vamos a hablar más de eso. El cristianismo empezó aquí. Aquí tengo mis marcadores. Vamos a ver si puedo hacer algo mejor aquí que quiero dibujar para que ustedes vean. Aquí este es Jerusalén y básicamente este es Israel. Básicamente hay un pequeño río que empieza aquí, luego está el lago de Galilea y pasa el río Jordán que termina como por aquí en el Mar Muerto.
Entonces, esto es dos, tres arroyos que alimentan el lago de Galilea o el lago de Genesaret, y después el río Jordán, donde se bautizó Jesús, y después el mar Muerto, donde la gente puede flotar por la densidad del agua. Súper chido todo eso, ¿ok? Aquí empezó el cristianismo. Entonces, podemos dividir esto. Judea es esta parte del sur, como aquí en el medio, es Judea, y Galilea es donde está el lago. Pero en el medio hay una zona que se llamaba en el tiempo de Jesús Samaria. ¿Okay? Hoy es territorio palestino, es el West Bank, le llaman la franja del oeste, y es básicamente en aquel tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús era parte del territorio donde él estaba. La mayor parte de los 3 años de trabajo público de Jesús sucedió en Galilea, en esta zona, y en Jerusalén, en esta zona. ¿Okay? Cuando yo estaba en el seminario, nos enseñaban, no sé si fue cuando estaba en el seminario o cuando viajé a Israel, nos decía, creo que fue en el viaje a Israel, nos dijo, el guía nos dijo que Jerusalén está en el medio de la zona de mayor riqueza, porque en el tiempo antiguo la riqueza la representaba el producto de la tierra. Todo el norte, alimentado por el río y por el lago, es una zona súper fértil. Entonces, en los tiempos antiguos, donde no había economía, la diversidad de economía como hoy, la economía la representaba el que podía producir con la tierra, el producto de la tierra, ¿verdad? La agricultura. Entonces, si había agua, se podía producir y se podía vender y eso generaba riqueza. Pero en el sur está todo el desierto del Negev y toda la península arábica, que es desierto. ¿Okay? En el sur había mucha necesidad porque no hay agua. Y Jerusalén está en el medio. Entonces decía este guía, que es fabuloso, decía que en los tiempos antiguos decían, si quieres riquezas, ve al norte. Si quieres necesidad, ve al sur. Pero si quieres sabiduría, ve a Jerusalén. Porque en esa ciudad de balance entre el norte y el sur, entre la riqueza y la necesidad, ahí es donde uno encuentra sabiduría. Entonces era algo súper chiva que no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero a mí, como soy súper nerd en estas cosas, me encantó. Entonces, el cristianismo empezó aquí. Y si se da cuenta, ¿en qué año se descubrió América? Para los que estudiaron bien en el 8º grado o en el 4º grado, me imagino, no sé en qué año enseñan eso. Ok, Rodrigo de Triana se llamaba, ¿verdad? Gritó tierra, ¿en qué año? 1492, alguien te tenía que arreglar. Entonces, América, que es esta parte aquí, todavía no estaba en el mapa, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Otra cosa muy interesante es que vino Jesús al centro del mundo porque su propósito es de que todo el mundo lo conociera. Entonces, vean, el cristianismo se expandió desde un huequito en el Oriente Medio. Y Jesús había dicho, para los que les gusta tomar nota, Mateo 28, 18 al 20, había dicho la gran comisión, le dijo a sus discípulos, eran 12, bueno, quedaban 11 de los 12, en lugar de crecer estaban decreciendo. Jesús dijo, todo el mundo va a saber de mí, en Mateo 28, ¿ok? En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, me serán testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todo el mundo va a saber acerca de mí. Y es muy interesante que hoy 3 partes del mundo conocen la historia de Jesús. Y de hecho, los territorios o las zonas, los países que son musulmanes o que son de otra religión no cristiana, en algún momento fueron cristianos. De hecho, el Islam empezó en el año 722 con Mahoma. Y antes del año 722, toda esa zona había escuchado acerca del mensaje de Jesús. Entonces, el punto es, la expansión del cristianismo se dio en gran parte, o la principal forma, porque personas le contaron a otros. Y hoy estamos nosotros en el 2018 aquí, como cuando uno iba al mall y le ponían un punto que decía, you are here. Aquí en la zona más linda del mundo, en el centro del mundo, ¿ok? Aquí el centro del mundo, claro que sí. El centro del mundo, el centro del universo, ¿ok? Costa Rica, pura vida. Nosotros estamos aquí hoy y somos parte de una tradición histórica del cristianismo, ¿ok? Entonces, los próximos minutos vamos a hablar de por qué es necesario que nosotros hoy en el 2018 sigamos invitando a otras personas. 2019, Dios mío, pues,
Gracias. Despiértate. 2019. No sé dónde salió eso, 2018. Ok, nosotros hoy en el 2019, gracias por el grito. Fue como un wake up call, ¿verdad? Nosotros hoy en el presente, en el día de hoy en el que estamos, necesitamos continuar compartiendo el mensaje de Jesús con otros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Para responder por qué debemos continuar compartiendo el mensaje de Jesús con otros, voy primero a decir por qué no. ¿Ok? Entonces, razones por las que no debemos, estas son las razones incorrectas en cuanto a la idea de compartir. O sea, no invitamos a personas porque queremos una iglesia más grande. Ese no es el propósito de invitar a otras personas. Jesús nunca dijo, vayan y hagan iglesias grandes. No. Él dijo, cuéntenle a otros de mí. Cuéntenle a otros el mensaje de mí. Entonces, la razón de motivarlos a que invitemos a personas a la iglesia y a que compartamos el mensaje de nuestra fe con otros no es porque queremos una iglesia más grande. ¿Ok? De hecho, ser grande no es nada. Lo que importa es una persona, un individuo para Dios. ¿Ok? Y sí es importante que cada persona conozca a Dios y especialmente cada persona en nuestro círculo de influencia que podamos ayudarla a conocer de Dios. Entonces esa es una razón que no es esa la razón por la que debemos invitar gente. Tampoco porque debemos convertir a nadie. Hace tiempo hablamos un poco de esto. Esta idea de que llega un momento donde una persona toma una decisión de seguir a Jesús. Incluso la forma antigua de decir eso, mucha gente decía eso, me convertí al cristianismo. Eso quería decir, bueno, ya no necesariamente me identifico con ser un no creyente o con alguna religión particular, sino con Jesús, con seguirle a Él. Y está bien si en algún momento de tu vida, yo creo que toda persona debería llegar a un momento donde tome una decisión con conciencia, no por tus padres, no por la religión, no porque te bautizaron de niño, sino con conciencia, decidir, hoy decido seguir a Jesús y eso está súper bien y yo creo que cada persona debe hacerlo. Pero nosotros no podemos hacer eso por otra persona, nosotros no podemos convertir a alguien. Entonces la idea de invitar gente a la iglesia no es porque los queremos convertir y porque queremos que su religión está mal y que la nuestra está bien. Ese no es el punto. Y no debemos invitar a otras personas porque Dios nos vaya a premiar. Es decir, no es que hay un concurso en el cielo y que invita a más personas, entonces Dios le da un premio y le va a ir mejor. Aunque hay satisfacción del poder tener algo que ver con desarrollo espiritual de alguien. Yo me siento muy bien cuando invito a alguien a la iglesia y de repente esa persona comienza a venir, su vida comienza a cambiar, comienza a tomar mejores decisiones, tiene mayor conciencia, comienza a vivir una mejor vida. A mí me encanta el hecho de que tuve algo que ver, que lo invité, pero no es que Dios está tomando lista, ¿verdad?, de quién hace qué y dar una premiación. Sin embargo, te voy a dar un par de razones y esto no es necesariamente Biblia, la historia de la Biblia ahorita viene, pero esto es simplemente lo que yo pienso, razones por las que yo pienso que sí debemos invitar. Yo creo que debemos invitar porque el mensaje de Dios hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida. Cuando una persona comienza a seguir a Jesús, su vida comienza a cambiar para bien. Yo he visto aquí en Open House, he visto a través de mi vida personas que no seguían las enseñanzas de Jesús y comenzaron a seguirle y su vida comenzó a cambiar para bien. ¿Okay? Porque el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús tiene que ver con todas las áreas de la vida. En cierta forma te haces mejor en la vida, te haces mejor papá, te haces mejor esposo, te haces mejor jefe, porque un jefe cristiano debe tratar bien a la gente que trabaja para él, te haces mejor empleado porque un empleado cristiano es honesto, te haces mejor socio porque un socio cristiano está poniendo los intereses de la otra persona y no solo los de él primero. Entonces, al ser cristiano, en realidad, al seguir a Jesús, te hace mejor en la vida y te da una vida mejor. ¿Ok? Esto suena como un juego de palabras, pero esta es una razón, esta es parte de la razón por la que yo soy cristiano, no soy una persona hiper espiritual, no ando espiritualizando todo y viendo ángeles y demonios en todos lados. Simplemente creo que seguir a Jesús ha sido lo mejor que me ha pasado. Que si yo no hubiese tenido el crecimiento y los fundamentos que tuve desde mi infancia y no hubiese tomado las decisiones que tomé, guiado por mi fe y por mi espiritualidad, probablemente mi vida hoy no sería lo que es. Entonces yo creo que el ser cristiano te hace mejor. Esa es una razón por la que creo que vale la pena invitar a otros. Y luego la segunda razón es, yo creo que el mensaje de Dios no es intuitivo, debe ser compartido. No es intuitivo significa, este no es un mensaje que te aterriza a ti de repente, un día estás en tu casa leyendo La Nación, ¿verdad? O en el iPad leyendo La Nación, ¿verdad? Porque ya quien lee así, ¿verdad? Ya nadie lee así, ¿verdad? Bueno, no sé. Estás leyendo La Nación y de repente hace una pausa y dices, creo que Jesús murió en la cruz y debo seguirle. No, el mensaje de Jesús no te aparece así simplemente por arte de magia, no es que simplemente un día de repente realizas que necesitas a Dios. Ciertamente sí podemos ver a Dios en la naturaleza, ciertamente sí podemos ver a Dios en diferentes aspectos de la creación, pero específicamente el mensaje de Jesús debe ser compartido. Por eso Él le dijo a sus discípulos,
le dijo, díganle a otras personas. Por eso le dijo, ustedes van a ir y en toda la tierra van a saber de mí. Y qué interesante, ¿verdad? Que eso se ha cumplido, porque toda la tierra, todo el mundo, todo este mapa hermoso que yo dije aquí, todos saben, han escuchado acerca de Jesús. Y la forma como ha sucedido es porque personas le han compartido a otras. Entonces debe ser compartido. Ojo, no debe ser impuesto. No debe ser impuesto. Eso es lo que hace el dogma. El dogma impone la opinión de alguien sobre otro. Es más, yo creo que lo puse aquí más adelante en la siguiente lámina. El mensaje de Jesús no debe ser impuesto, pero tampoco debe ser escondido. No debe ser impuesto. ¿Qué hicieron la mayoría de las veces cuando sucedieron grandes tragedias, grandes atrocidades en la historia? Los tiempos de las cruzadas, los tiempos de la Inquisición, los tiempos de guerras santas. ¿Qué sucedía? Que venían a imponer, a cristianizar diferentes regiones. ¿Ok? Y esos son los peores periodos de la historia de la iglesia. Fue cuando poder político se mezcló con jerarquías religiosas que ni siquiera deberían haber sido de esa forma y comenzaron a imponer el cristianismo en otras personas. Y eso es un grave error. Pero también es un error esconderlo, porque nadie tiene un tesoro y lo esconde. Cuando tú tienes algo que te ha servido demasiado, lo compartes con otras personas. Y eso es lo que los cristianos han hecho. Cuando algunos estaban imponiendo, otros estaban compartiendo, dando de su amor, dando de sus palabras, de su ánimo a otras personas. Entonces, cada persona del mundo, Jesús quiere que conozca de Él. Y Él se sale de su rutina, de su plan, para poder conectar aunque sea con uno. Ese es el valor de una persona. ¿Por qué nosotros queremos seguir invitando personas a Open House? ¿Porque nos importa ser grandes? No. Porque Dios tiene un gran valor en uno. Que si tú hubieses sido la única persona que necesitaba a Jesús salvar, hubiese hecho todo el esfuerzo para salvarte a ti, porque tú tienes un gran valor para Él. Déjame contarte una historia que ilustra esto en la Biblia. Esta historia se encuentra en el libro de San Juan. San Juan es el cuarto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. Evangelio significa biografías de Jesús. Las 4 historias de Jesús contadas por estas 4 personas. Juan, que era el mejor amigo de Jesús, cuenta esta historia de él en este libro. Y en el capítulo 4 se asegura de poner los detalles de un encuentro que Jesús tuvo con una persona, específicamente con una mujer. Una mujer que era de una etnia o de una raza diferente a la de Jesús. No era judía, era una mujer samaritana. Es la historia de la mujer samaritana y de hecho es una historia fascinante porque aquí en esta historia Jesús nos demuestra el valor de una persona y nos demuestra la importancia de que una persona invite a otros a conocer de Dios también. Vamos a comenzar leyendo Juan en el capítulo 4. Dice así: salió de Judea Jesús y fue otra vez a Galilea. ¿Ok? Aquí yo les conté, ¿verdad? En el mapa, ¿verdad? Que Galilea era la zona arriba donde estaba. Ahorita les voy a mostrar un mapa que tengo aquí. De hecho, voy a mostrarles para ubicarlos, porque ese mapa, aunque me quedó muy bien, no está tan perfecto. Este mapa ilustra mejor aquel rinconcito que yo dibujé allá. Entonces, Jesús en la mayor parte de su trabajo era en Judea. También pasó tiempo en Galilea. No tanto en Samaria, porque en Samaria había gente que era de otra religión o era una mezcla de religión judía con religiones paganas. De hecho, 500 años antes de Cristo había habido el exilio. Fueron exiliados. Todas las tribus de Israel fueron exiliadas. Algunos a Asiria y otros a Siria, que era al norte lo que sería hoy Siria y Turquía. Ese imperio asirio estaba en esa zona y otros fueron llevados a Babilonia, que es lo que hoy es Irak. Entonces, todos fueron llevados fuera del país. Era parte de lo que Dios le había dicho: si ustedes desobedecen van a ser llevados fuera. Fueron cautivos, fueron llevados presos y hubo un retorno. El retorno, la tribu de Judá regresó a Jerusalén y aquí se comenzó a formar la nación. Muchas personas creen que las 10 tribus del norte, le llamaban las 10 tribus del norte, nunca regresaron. Otras personas creen que los reyes del imperio asirio trajeron personas de diferentes partes del mundo a repoblar el área de Samaria y básicamente gente que eran
paganos que creían en múltiples dioses, creían en el dios sol, creían en la luna como un dios, creían en la lluvia como un dios, hacían sacrificios a sus dioses, hacían sacrificios humanos, eran cosas terribles lo que hacían. Se mezclaron con algunas personas que habían quedado ahí y había una mezcla de religión, de etnias que se habían mezclado entre ellos, se habían casado judíos, se habían casado con personas y eso era prohibido en la ley judía. Lo cierto es que esta era visto como una raza no pura para los judíos y como una religión no pura porque se había mezclado con otras religiones de la zona. Y esto era pecado capital, era terrible para los judíos, era prohibido por la ley de Moisés y por eso los judíos y los samaritanos no se entendían entre ellos y veían y había un gran racismo de los judíos hacia los samaritanos y por ende también al contrario. En ese punto, si regresamos al versículo anterior y después saltamos, vamos a regresar al versículo anterior para notar algo. Salió Jesús de Judea, del sur, para ir a Galilea en el puro norte, y lo que hacía la gente era que iban por los bordes, como tomar la circunvalación, para no pasar por San José. Y Jesús dijo que le era necesario. Juan, contando esta historia, dice, cosa más rara, Jesús iba a ir a Galilea, pero decidió no tomar la circunvalación, como lo hacía todo el mundo, sino atravesar por el medio de Samaria. Él quería ir a Samaria. Escribió esto. ¿Y por qué quería ir a Samaria? Porque ahí iba a tener un encuentro con una mujer. Un encuentro que nos demuestra a nosotros hoy el valor de uno, el valor de una, y que nos demuestra el valor de una invitación. Esto fue lo que sucedió. Siguiente versículo. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Habían llegado al pozo, el pozo de Siquem, el pozo de Jacob. Un lugar importantísimo porque en esa zona era donde Dios le había hablado a Abraham y eventualmente donde Dios le había hablado a Jacob. Ahora, Abraham era la persona más importante para todas las gentes de esta zona, porque de él salieron todas las familias de los árabes y todas las familias de los judíos. Entonces Abraham, muy importante en la historia. Y Jacob, muy importante en la historia para samaritanos y para judíos. Jesús llega a este lugar y una mujer está en el pozo sacando agua y Jesús le dice a la mujer, dame de beber, dame agua, le pide Jesús a la mujer. ¿Ok? Pero cuando vemos la historia de esta mujer, te das cuenta que había sido una mujer que había sido despreciada, una mujer que había recibido un mensaje de múltiples personas, especialmente hombres que decían, tú no tienes ningún valor. Y Jesús quería levantarla de esa opresión y de esa baja autoestima y de esa mala concepción del mundo que ella tenía. Le dice, dame de beber. Y ella le responde, bueno, dice la historia, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le respondió o le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, siendo samaritana, de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El siguiente texto. Bueno, ese es algo, más que un texto, esa es una frase que saqué que me impresiona a mí de la historia que tiene Jesús con esta mujer. Esta mujer se veía a ella como alguien despreciable, como alguien que no tenía ningún valor y Jesús la veía de una forma diferente. Te voy a contar un poquito la historia. Jesús le pide agua, ella le dice, primero, ¿por qué me estás hablando si tú eres un judío y los judíos no le hablan a los samaritanos porque se creen mejores que nosotros? Porque creen que ustedes son los que tienen al Dios correcto y la religión correcta. De hecho, la conversación que tienen es fascinante porque hablan de religión y después Jesús le hace una pregunta personal. Hablan de religión porque le dice, ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Porque David y Salomón habían construido el templo de Salomón y el templo se construyó en Jerusalén. Jerusalén fue hecha capital de Israel por David. Y por eso él decidió que ahí era donde iba a estar el templo. Y por eso los judíos decían que ahí era el lugar de adoración. Pero esta mujer, aunque no era una experta en teología y no era una experta en temas religiosos, ella sabía que más importante que Jerusalén era Siquem, porque en Siquem fue donde Dios le habló a Jacob y ese lugar lo definieron como un lugar especial, como un lugar santo. Y tienen esta conversación de religión, de adoración a Dios. Jesús le dice de una forma fascinante, ¿sabes qué? Va a venir el día y la hora donde ni en Jerusalén ni aquí en Siquem se va a adorar, sino en cualquier lugar del mundo. Personas que estén con sinceridad de corazón, en espíritu y en verdad le adoren. Ese es el adorador que Dios está buscando. En cierta forma la incluyó. Le dijo, no importa si tú eres judío, si tú eres samaritana, si tú eres de aquí o si eres de allá, si tu corazón está buscando a Dios, Dios te está buscando a ti. Y después Jesús le hace una pregunta personal. ¿Dónde está tu marido? Si conocen la historia, la mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús, como era difícil tener una conversación con él porque él sabía todo y sabía lo que uno estaba pensando. Jesús le dice,
bien has dicho al decir que no tienes marido, porque 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Wow. Pero la forma como Jesús le dijo esto no fue una forma despreciable. De hecho, desprecio era lo que ella había recibido de todas las personas en su vida. Se nos dice claramente que era una mujer, Jesús dice claramente que había tenido 5 maridos, pero que el que tenía ahora no era su marido. No necesariamente dice que estaba siendo una mujer adúltera. Cuando la Biblia se nos habla de una mujer que fue encontrada en adulterio, en cierta forma se demuestra que era una mujer que estaba viviendo en adulterio, y de esta no se nos dice que era adúltera. Cuando la Biblia habla de una mujer que había estado en prostitución, se nos dice claramente la mujer que vino en una historia en la Biblia. Una mujer vino y derramó un perfume muy caro en los pies de Jesús, y la historia nos dice claramente que la gente alrededor dijo, esta mujer es una mujer prostituta. Si Jesús supiera, no estuviera hablando con ella. De la mujer samaritana no se nos dice que era prostituta y tampoco se nos dice que era una mujer adúltera. Simplemente, o probablemente lo que había pasado era que las leyes del divorcio eran o la forma de tratar a las mujeres era tan machista en aquel tiempo. Si usted cree que el mundo es machista hoy, ni se imagina cómo era de machista el mundo en el primer siglo, que un hombre podía dejar a una mujer, pero una mujer no podía dejar a un hombre. Y un hombre podía simplemente con decir la frase me divorcio, me divorcio, me divorcio, un hombre podía dejar a una mujer y no tener ningún compromiso con él. Algunos quisieran que fácil si fuera así hoy de la misma forma, ¿verdad? Usted va a su casa, ¿verdad? Y su esposa está teniendo problemas con ella, le dice me divorcio, me divorcio, me divorcio, y me jala y no tiene que darle nada, no tienen que dividir bienes ni nada. Qué bueno sería si fuera así, ¿verdad? No estén pensando de esa forma. Mal chiste. El punto es que probablemente lo que le pasó a esta mujer es que había sido despreciada y había sido abandonada por 5 hombres diferentes. Y el mensaje que ella había recibido era, tú no vales nada, no tienes ningún valor. Eres alguien que puede ser simplemente tirado, como si fuera una mercancía, como si fuera una cosa. Y Jesús comienza a hablar con ella del valor que ella tenía. Por eso puse esta frase, que ella se veía como alguien despreciable a ella misma. Y probablemente mucha gente la veía así. Pero Jesús la veía como alguien extremadamente valiosa. Jesús la veía como alguien que tenía un valor demasiado, demasiado importante. Mira lo que dice el siguiente texto, en esta conversación que él está teniendo con ella, cuando empiezan a hablar de religión y de adoración. Ella le responde, yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas que nosotros no podemos entender, si se adora aquí o si se adora allá. Y Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. Soy yo el que habla contigo. Le demostró básicamente estas cosas que de vez en cuando Jesús hacía. Claramente admitía que Él era el Mesías. Ahora, la palabra Mesías en la Biblia significa el ungido, el escogido, el Salvador. Y Él le dice a ella, soy yo el que está hablando contigo. Después de esta conversación llegaron sus discípulos. Y mira lo que sucedió. Van llegando sus discípulos, Jesús termina de decirle esto, la mujer dejó su cántaro, que es el tarro donde buscaba el agua, dejó su cántaro, que fue lo que vino a hacer. Es decir, ya la necesidad de agua que tenía no era tan relevante. Y por cierto, en la historia, si la leen en Juan 4, se darán cuenta que Jesús le dice a ella, el agua que yo tengo es agua de vida. Y si yo te doy esta agua, nunca vas a tener sed jamás. Lo que quiere decir que Dios suple todas nuestras necesidades. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando entendemos lo que Dios hizo a través de Jesús, todo cambia. Todo cambia. Cambia la ansiedad. Y no estoy diciendo que si tienes ansiedad y depresión, que no tienes que verlo con profesionales. Para eso también hay ayuda. Pero cuando uno comienza a ver lo que Dios, cuando uno comienza a ver lo que Dios ha hecho por nosotros y la vida a la que Él nos invita, es impresionante cómo cada área de la vida se va arreglando por lo que Dios tiene para nosotros. Donde ya la necesidad inmediata que nosotros vemos no es tan importante como para la mujer samaritana, que dejó su cántaro que representaba agua, que era lo que ella más necesitaba, lo dejó, volvió al pueblo sin agua y empezó a decirle a la gente, vengan a ver, los invitó. Vengan a ver. Un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, yo añadiría, sin juzgarme, porque ella no se sintió juzgada, si no, no hubiese ido a contar nada. Que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el que
en nuestra mezcla de judaísmo y paganismo y los judíos y nosotros esperamos que venga a ser la salvación. Esta fue la invitación que ella le hizo a su grupo de amigos, a su grupo de personas, a los círculos de influencia en los que ellas tenían, los invitó. Y por eso puse esta frase que sigue: una simple invitación puede cambiarlo todo. Una simple invitación puede cambiarlo todo. Hizo un gran cambio para la gente que ella invitó y también hizo un gran cambio para nosotros. ¿Cierto? ¿Cierto que cuando alguien te invitó a acercarte a Dios, esa simple invitación hizo una gran diferencia? Tal vez tu esposa te invitaba a venir a algo de Dios y no querías ir porque no te gusta mucho la religiosidad y el fanatismo, pero cuando finalmente te diste la oportunidad de venir, encontraste algo que ha hecho una diferencia en tu vida. Una simple invitación puede hacer una gran diferencia, puede cambiarlo todo. Mira lo que sucedió en nuestra historia. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús, las personas que ella invitó. Mientras tanto, sus discípulos insistían: Rabí, come. O sea, ellos habían ido a buscar comida, Jesús habló con la mujer, luego la mujer trajo un montón de amigos. Ahora Jesús está hablándole a sus amigos y han pasado horas y no ha comido. Y sus discípulos están preocupados por la necesidad física de comer que tenía el Señor. Y Él les responde: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿What? ¿Será que alguien le dio de comer? Fue precisamente lo que pensaron los discípulos. Ok, tienes horas que no has comido, estás trabajando, haciendo lo que tú siempre haces, enseñando a la gente, sanando a la gente, pero tienes que comer. Y Él dice: yo tengo otro alimento. Mira lo que dice el siguiente: le habrán traído algo de comer. ¿Será que la mujer ella le dio agua a él y él le dio un pedazo de pan también? Tal vez, no sé. Comentaban sus discípulos y Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Que la mujer samaritana y sus amigos conocieran el plan de Dios, se conectaran con Dios, porque cuando el Creador y la creación se conectan, todo es mejor. Cuando estamos conectados con Dios, somos mejor en todas las áreas de la vida. Jesús está diciendo: ese es el plan de Dios, esa es la agenda de Dios. Si Dios tiene una agenda, si Dios tiene un plan, si Dios está ocupado en algo, es en esto. Y esto nos da la lección espiritual, nos da la lección filosófica de que es más importante. Mira la siguiente lámina, dice: lo espiritual siempre es más importante que lo material. Lo espiritual siempre es más importante que lo material. Para Jesús, lo espiritual era más importante que lo material, al punto que comer, ¿qué cosa material más importante que comprar comida y que poder tener nuestro propio sustento? Obviamente, si no comemos, podemos morir, no podemos tener vida ni espiritual ni de ningún tipo. Pero esto es una lección que Jesús está tratando de decirle a ellos: lo más importante para mí es esta mujer y este grupo de personas que están lejos de Dios y que yo estoy conectando con Dios. Ese es el plan de Dios, esa es la agenda de Dios. Eso nos deja a nosotros la reflexión filosófica, la reflexión espiritual, de que nuestra mayor necesidad es de Dios. Que si nosotros tenemos a Dios y estamos llenos de Él y estamos buscando vivir lo que Él nos enseña, cada cosa en la vida se puede arreglar. Todo lo demás va a estar bien. Cuando empezamos por el principio, cuando empezamos por nuestra relación con Dios y por el plan que Él tiene. La siguiente frase dice: Jesús buscó a la mujer samaritana y nos busca a cada uno de nosotros. Yo creo que aunque tú no hayas tenido 5 maridos, o tal vez sí, aunque no hayas tenido 5 esposas, tal vez sí. Yo creo que a veces uno es normal ver 2 o 3 matrimonios, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso. Independientemente de cuántas parejas has tenido, todos tenemos un pasado y todos tenemos una necesidad espiritual. Y así como la mujer samaritana, Jesús la buscó, a ti y a mí también nos busca. Y esa es la razón de ser de Open House. Esa es la razón de ser de una iglesia. Ayudar a que la gente se conecte con Dios. Y a través de esa conexión que Jesús tuvo con él, mira lo que dice la siguiente frase que puse aquí: Jesús hizo algo maravilloso con la mujer samaritana y quiere y puede hacer algo maravilloso contigo. Jesús hizo algo maravilloso con la mujer samaritana y quiere y puede hacer algo maravilloso contigo. Cuando yo veo mi vida y pienso qué hubiese pasado si mis padres no me hubiesen llevado a la iglesia, qué hubiese pasado si a los 16, 17, 18 años no hubiese estado conectado con mi grupo de jóvenes aprendiendo de Dios y hubiese estado haciéndolo con cualquier otra cosa, puedo ver que algo maravilloso sucedió conmigo como producto de una simple invitación que alguien nos hizo de venir a una iglesia. Y yo creo que así como Dios hizo algo maravilloso conmigo, con mi familia, con la mujer samaritana, Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Y lo único que necesitamos es acercarnos a Él y al mismo tiempo ayudar a que otras personas se acerquen a Él también. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. E inmediatamente comenzó a invitar a otras personas.
y trajo un montón de gente. Mire lo que dice el resto de la historia. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús, por el testimonio que daba la mujer. Ella le continuó contando a todo el mundo. Me dijo todo lo que he hecho, era lo que ella había dicho. Esa fue la razón por la cual ella empezó a creer en Jesús. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro y le insistieron en que se quedara con ellos, Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más. Entonces primero dice, y me encanta aquí esta progresión, la forma como Juan cuenta esta historia, está haciendo intencionalmente contando una progresión de los hechos. Primero vino la mujer, después vinieron muchos, y después vinieron muchos más. Muchos más llegaron a creer lo que él mismo decía, lo que Jesús decía. Y las personas decían, ya no creemos por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, sino, siguiente, ahora creemos, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, una mujer tiene un encuentro con Jesús porque a Jesús le importa uno. A Jesús le importas tú individualmente. Jesús no vino a salvar comunidades, vino a salvar individuos. Jesús tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú te acercas a Él como la mujer samaritana, tu vida va a cambiar. Va a cambiar para bien. Tu vida va a cambiar para mejor. Vas a ser mejor padre, vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor jefe, vas a ser mejor socio, vas a ser mejor en todo lo que haces a medida que vas conociendo más de Él. Y por eso es que invitamos. Por eso es que le decimos a la gente que se acerque a Dios. No porque Dios no esté poniendo palitos en el cielo o caritas felices a la par de nuestro nombre en el cielo, sino porque creemos que así como Dios ha hecho algo tan bueno en nosotros, lo queremos compartir con otras personas. Que otras personas sepan que Él es el Salvador del mundo. Y esta es la agenda de Dios. ¿En qué está ocupado Dios? O sea, mañana en la mañana tú vas a llegar a tu oficina y vas a abrir tu calendario, vas a abrir tu agenda y vas a trabajar en tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? ¿Qué hace Dios el lunes en la mañana? Cuando Dios llega a su oficina y abre su agenda, ¿qué está en su agenda? Conectar a su creación con el Creador. Salvar al mundo. La agenda de Dios es que la gente le conozca. Para eso mandó a Jesús. La agenda de Dios es que la gente le conozca y para eso mandó a Jesús. Pero no es un mensaje intuitivo. Es un mensaje que debe ser compartido. Es un mensaje que pasó hasta el día de hoy de generación en generación. Siguiente lámina. Así como alguien te invitó a ti a acercarte a Dios, Él quiere usarte. Así como alguien te invitó a ti a acercarte a Dios, Él te quiere usar a ti para invitar a alguien. Así como alguien te invitó a ti, así tú debes invitar a alguien. ¿Estás agradecido porque alguien te invitó? Ahora, yo les he contado antes, algunos de ustedes, por toda la situación de Venezuela, muchos de mi familia están aquí ahora en Costa Rica y algunos de ustedes los conocen. Yo les he contado antes que en 1983 un señor fue a visitar a mi papá, estaba enfermo, estaba en 1000 cosas. Y esa invitación cambió nuestra vida. Y después me fui enterando de que la forma como el mensaje del cristianismo se ha expandido es gente invitando a otros. Entonces, invitar a alguien a la iglesia es lo mejor que podemos hacer para participar en el plan de Dios. Invitar a alguien a la iglesia es una de las mejores, una de las formas más fáciles de participar en la agenda de Dios para el mundo. Es una de las formas más fáciles de decir, Dios, así como tú me has llegado a mi vida y mi vida es mejor, yo quiero ser un puente. Yo quiero ser un reflejo. Los cristianos por 2000 años han sido puentes, han sido constructores de puentes y han sido reflejos de la luz de Dios. Eso no significa que somos santos, eso no significa que tenemos matrimonios perfectos, que nunca cometemos errores. No, significa que estamos en proceso y en progreso. Que estamos buscando que Dios nos siga mejorando, que Dios nos siga cambiando y a medida que Dios nos tiene en proceso y que estamos en progreso, compartimos a Dios con otras personas.
lo invitamos a otras personas. Así fue como el cristianismo pasó de un huequito en la axila del mundo que nadie conocía a que todo el mundo haya escuchado el nombre de Jesús, a quien le cantamos hace un rato. Entonces, si tú eres cristiano, Dios te ha invitado a ser luz y Dios te ha invitado a ser un constructor de puentes. Aquí en Open House queremos hacerte eso fácil. Entonces, consejos prácticos de cómo invitar a otras personas a la iglesia. Si no tienes tu email, cada serie de charlas te mandamos un email. Si no nos has dado tu email, dáselo a la gente aquí afuera. Ahí van a tener unos iPads y puedes poner tu email. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hacemos una serie de charlas, un sermón, le ponemos un gráfico, hacemos una invitación para que tú sepas, si no te llegan, lo puedes inscribir, pero esa es una herramienta para invitar a alguien. Porque lo único que tienes que hacer es hacer un forward a algunos amigos y decirles, hey, si quieres aprender de Dios. No significa que ahora todos nos vamos a ir y vamos a vender revistas y vamos a tocar puertas. ¿Quién se apunta? ¿Alguien quiere apuntarse a vender revistas? No, eso es un método súper extraño. No sé por qué la gente hace eso. Pero simplemente invitar a alguien es una de las ideas. En Facebook es una forma súper fácil porque todo el mundo está en Facebook. Aparte de pelear por política, podríamos invitar a alguien a la iglesia. Con tu historia, de vez en cuando te vamos a pedir que cuentes tu historia en un video. ¿Por qué? Porque tú no sabes el impacto que puede tener en otra persona la historia suya. Los cristianos han contado sus historias, han contado sus testimonios. Así es como el cristianismo se ha expandido en el tiempo. Con tu ejemplo, esta es la mejor y este es otro sermón para otro día, ¿verdad? Si eres un jefe tirano, si haces trampa en el trabajo, si no pagas tus impuestos, si tienes un socio y le hiciste trampa, no puedes decir que eres cristiano porque no estás contando tu cristianismo con tu ejemplo y también con tus palabras. De vez en cuando nos toca invitar a alguien a la iglesia, nos toca hablarle a alguien de nuestra fe. Entonces, para terminar, ¿quién es alguien en tu vida? ¿Quién es alguien en tu vida que debes pensar en invitar a la iglesia? ¿Por qué? Porque no sabes el poder que tiene una simple invitación. Yo estoy aquí parado y me la he pasado enseñando de Dios casi toda mi vida. Porque una persona nos invitó. Yo he visto matrimonios restaurados, reparados, porque una persona los invitó. Yo he visto personas salir de vicios y de hábitos y de cosas terribles porque una persona los invitó. Esa es la agenda de Dios, esa es la forma de Dios de reparar el mundo. Y ciertamente yo no puedo reparar el mundo, pero puedo ayudar a reparar mi pequeño mundo. Entonces, cada uno de nosotros debemos, para participar en lo que Dios está haciendo, utilizar nuestras relaciones y estar atentos en que seguro que hay alguien allá afuera que necesita de Dios y tú eres la mejor persona para ayudarlo a conectarse con Él. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero dar muchas gracias porque en 1983 alguien le hizo una invitación a mi papá y a mi mamá de aprender de Dios. Y voy a estar agradecido con eso toda mi vida. Gracias por la diferencia que esa invitación hizo en la vida de mis padres y la diferencia que sigue haciendo en nuestras vidas hoy. Ayúdanos a convertirnos en una comunidad que le importa nuestro mundo alrededor, que queremos participar contigo en tu agenda de reparar el mundo a nuestro alrededor. Para algunos que son extrovertidos esto va a ser muy fácil, para otros va a ser un gran reto. Pero todos hemos sido invitados a construir puentes y a reflejar tu luz. Ayúdanos a aterrizar esto y a pasarlo del dicho al hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la próxima semana empezamos una nueva serie. 3 cosas que aprendí de una película que no quería ver. Es una excelente oportunidad de aplicar el sermón de hoy. Y también, si no tienen su email todavía en nuestra base de datos afuera, se pueden inscribir. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.